Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches a todos los emprendedores. Nuevamente en este tu programa, La Hora del Inversionista Inmobiliario. No entrevista que vamos a hacer hoy a una persona que tiene más de 35 años de experiencia en el sector contabilidad para empresas constructoras y tributarias. Hoy tenemos a un invitado muy especial y te pido que si estás solo conectado, llámale a tu contadora, llámale a tu socio, invítalo a tu contadora, invítale a tu socio, a tu amigo, al inversionista, porque hoy vamos a conocer un tema importante. ¿Cómo nosotros podemos defendernos en la SUNAT con nuestra empresa constructora, con nuestra empresa inmobiliaria? Tenemos a un experto en temas tributarios, en temas contables. Comparte esta información para poder dar inicio a esta gran entrevista con un invitado muy especial. Comparte, mis amigos, hoy tenemos esta hermosa transmisión para todos ustedes. Les comento que la hora del inversionista inmobiliario es de lunes a sábado. De lunes a sábado, 8:30 de la noche, con tu mejor academia, con tu mejor entrenamiento en bienes raíces y sobre todo es gratuito, mis queridos amigos, porque la información te va a hacer grande, la información, el conocimiento te da poder. Muy buenas noches. Mientras saludamos a las personas que se van conectando, comparte con todos tus amigos, porque hoy vamos a revelar nuevas formas de tributar, nuevas estrategias con un invitado especial. Hoy tenemos a un invitado muy, muy especial. Ya les voy a comentar, esta persona asesora realmente a empresas grandes, a empresas que tienen renombre aquí en el Perú a nivel nacional. Hoy vas a compartir y te vas a llevar esta información poderosa. Vamos saludando a todas las personas que están conectadas. Saludos para Soraya, ¿cómo estás? Para Abel Quispe, para Yojaime. A ver, coméntame qué esperas de hoy, de esta entrevista. Coméntame cómo te está yendo en el rubro de los bienes raíces. Esta entrevista es para emprendedores, para gerentes, para titulares gerentes y para todos los que están involucrados en los bienes raíces. ¿Cómo estás, Cristel? Muy buenas noches. Coméntame de dónde te estás conectando esta noche, de dónde te conectas. Saludos para Huancayo, saludos para Juliaca, Puno, para Chiclayo, para hasta Ecuador, nos ven también en Costa Rica, para Bolivia, a todos nuestros amigos, hermanos bolivianos que se están capacitando noche a noche. Muy buenas noches a todos los emprendedores. Saludos a todas las personas que se están conectando esta noche mientras vamos a compartir con nuestros socios, con nuestros amigos, con todas las personas que están inmersas en el mundo de los bienes raíces, el mundo de los bienes raíces donde invierten grandes millonarios, donde invierten las personas de éxito, los bienes raíces, mis queridos amigos. Hoy tenemos esta entrevista muy especial. Comparte, etiqueta a tus amigos porque vamos a dar inicio a esta entrevista fenomenal. Vamos a hablar temas contables, temas tributarios. Si tú tienes quizás inconvenientes en la forma como tú estás tributando a la SUNAT, cómo estás pagando tus impuestos, hoy tenemos esta cita con un profesional con más de 35 años de éxito. Mis queridos amigos, no te puedes perder esta hermosa entrevista. Entonces comparte con todos tus socios, con todos tus amigos, para poder dar inicio. ¿De dónde te estás conectando? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Lena. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Ahorita vamos a revelar su nombre para que tú también lo conozcas, te puedas asesorar. Él tiene varios libros, dentro de ellos nos va a hablar también un poco de sus libros que ha creado, de todos los programas que él tiene, a qué empresas ha asesorado, empresas grandes, multinacionales. Señores, tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Te pido que compartas con todos tus socios, tus amigos, para poder dar inicio esta noche con nuestro invitado especial. Vamos a compartir con todos nuestros amigos inversionistas, nuestros amigos que están conectadas esta noche. Perfecto. Prepara, alista tus preguntas, invítale a tu contadora, dile, oye, se está conectando el mejor, el más grande
contador, tributarista, experto con más de 35 años en el rubro construcción inmobiliario. Vamos, vamos, comparte y avísale a todos tus amigos porque hoy no te puedes perder esta entrevista. Si tú quizás tienes algunas falencias, tienes algunas dificultades en la construcción de tus aires y techos, quizás no sabes cómo pagar tus impuestos, tienes algunos problemas en tus proyectos de edificación, con temas contables, con temas tributarios. Hoy, esta noche, te vamos a revelar toda esa información, mis queridos amigos, con un invitado especialísimo. Entonces, sin más preámbulos, y que tú que estás compartiendo, a ver, dale corazones si quieres saber a quién tenemos esta noche. Dale full corazones si quieres saber a quién tenemos esta noche como invitado especial. Es un tema muy importante conocer los aspectos contables y los aspectos tributarios. Si no, tu empresa puede quebrar, si no, tu empresa la pueden fiscalizar. Entonces, vamos a ver y vamos a poder dar inicio, mis queridos amigos. Muy bien, muy buenas noches nuevamente y saludos para todos los que se están conectando. Saludos para Abel Quispe, para Elena Pinto, para Yojaime Reyes, para todos los que están conectados. Comparte esta información. Me gusta cuando comparten porque la información es para compartirla. Señores y señoras, tenemos un invitado especial desde Lima. Tenemos al señor Raúl Ramírez, contador tributarista en el sector construcción inmobiliario. Hoy vamos a aprender temas importantísimos, cómo poder tributar de manera correcta ante la SUNAT. ¿Cómo está, señor Raúl? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Cristian? Buenas noches. Te agradezco bastante por tu amable invitación y en esta oportunidad ya vía otra plataforma, no obstante que hace en el mes de marzo, recuerdas que una semana antes de que comenzara todo esta problemática estuve por Arequipa, si no más me equivoco, fue como el 8 o el 9 de marzo, mira, pocos días de que se declarara en emergencia nuestro país, yo diría el mundo entero. Bien, sí, en esta oportunidad voy a hablar sobre el tema de cómo resolver en la etapa de fiscalización la auditoría tributaria como nuevos retos de la área contable, ¿no? Es importantísimo que en la etapa de fiscalización las empresas constructoras e inmobiliarias tienen que en ese procedimiento, en esa etapa, digamos, en ese tiempo, mientras el auditor está trabajando para su auditoría, para su fiscalización, es cómo debe enfrentar el contador o el empresario para que tenga éxito y de tal manera de que no lleguen ni al tribunal fiscal o a otras instituciones que se les complica después. Entonces, comenzamos, ¿verdad? Es importante, antes de empezar esto, que el empresario hoy en día debe romper paradigmas, lo mismo el contador. O sea, ya debe esa barrera que existe o ese muro que existe entre el contador y el empresario se debe desechar, debe tirarse abajo, por llamarlo así, en términos más sencillos, y debe haber una comunicación más fluida a efecto de poder llevar una contabilidad con éxito. No solamente en el ámbito contable y tributario, sino como una información de carácter empresarial, que le sirva como un vehículo de información para toma de decisiones, para que diga mensualmente, oye, ¿cómo va mi obra? ¿No? ¿Cómo van mis resultados? Porque esto implica que si no lleva bien la contabilidad, ¿no? Y si no va de la mano muy bien con las normas internacionales de contabilidad, eso implica que puede tener no solamente problemas de carácter de toma de decisiones, sino que ya en un contexto tributario le pueden causar muchos problemas. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? ¿No? Que haya esa comunicación fluida. Vale decir que antes del término de cada mes ya debe la contabilidad haberse terminado, ¿no? Como debe ser. Por ejemplo, a manera de ejemplo, en las ventas de unidades inmobiliarias suele haber el gran problema que cuando llega a fin de mes, ¿no? Y han hecho una serie de depósitos en la caseta o de repente ventas directas que han hecho con el cliente, cuando se dan cuenta,
de que hay una cantidad de depósitos y al ser la conciliación bancaria, se percatan que muchas de las ventas no están boleteadas. Y ahí ya están creando un problema de carácter tributario, porque eso implica que no, si pasan al siguiente mes y no boletean, ¿no? Ya tienen un problema con el IGB porque no lo han declarado oportunamente, y el siguiente problema es con la autodetracción. Entonces, si se dan cuenta, todos los que crean las empresas, siempre tiene que haber una cuenta corriente bancaria. Y en la cuenta corriente bancaria aparecen todos los ingresos y las salidas de dinero. Por tanto, si nosotros revisamos los ingresos a destiempo, ¿no? Y hoy en día todas las boletas se extienden electrónicamente. Entonces, imagínate si llegas el 2 de enero y encuentras una serie de depósitos de ventas de departamentos o anticipos que dan, ¿no? Por estas compras. Entonces, y al querer emitir la boleta al mes siguiente, ya creaste un problema en la contabilidad. Más aún, cuando comienzan a ver los egresos en el movimiento bancario, también hay otro gran problema, porque de repente hay muchas salidas de dinero que no están justificados y sustentados, y con el proveedor, cuando se le paga, se le tiene que pagar se le tiene que hacer el depósito de la detracción para hacer uso del crédito, ¿no? Entonces, en esa situación, en ese contexto, también crean un problema cuando la información es presentada a destiempo. Entonces, por eso es que digo, hay que romper ese muro, esos paradigmas, ¿no? De que no, que mi contador a fin de mes resuelve el problema. No, el romper paradigmas es reformular un protocolo entre el contador y el empresario, digamos, como canal de información de los documentos fuentes que sirven de sustento para la contabilidad, para que no llegue el primer día útil y recién quieran resolver la situación, lo cual ya es muy tarde. Acuérdense que a veces, por ejemplo, hay proyectos donde se pueden vender antes de construir. No sé si me explico. Y tú puedes de repente vender y por otro lado no tener el crédito del IGB. ¿Ok? O sea, Entonces, vender al en tener, planos, vender en compra-venta planos, de buen claro, futuro. O sea, digamos, claro, tenemos el terreno y ya nosotros hemos hecho la proyección para el desarrollo de, ya sea una habilitación urbana o desarrollo de proyectos de construcción de departamentos, y hacemos las preventas, ¿verdad? Hacemos las ujú, preventas. ¿Cómo en ese caso, cómo nosotros debemos tener una contabilidad correcta? claro. Imagínate que si hay una fluida comunicación, ¿viste? Ponte que en el protocolo que yo arme, obviamente me reúno con el empresario y armamos un protocolo. Ya, vamos a suponer que tú eres el empresario, eres un emprendedor y el próximo mes comienzas un proyecto, ¿ok? Y de repente te va muy bien. Antes de empezar a poner el primer ladrillo, ya comienzas a vender. Un ejemplo. Entonces, cuando comienzas a vender, el ingreso del dinero va a entrar a la cuenta corriente de tu empresa. ¿Ok? Pero desde ya tú tienes que ver dos aspectos muy importantes. Primero, que ese monto que te están pagando, si ha superado el 3% o no del total del precio de venta. ¿Esto a qué conlleva? Que si se superó el 3%, tengo que emitir la boleta. Si no, no emito la boleta. Esto está en la ley del impuesto general a las ventas. Es Poniéndote en el decir, que si caso, solamente, perdón, si solamente deja unas arras, digamos, o sea, digamos, yo separo con equivalente, por decir, el departamento cuesta $100.000 y nos dejan el 2% de esos $100.000, digamos, unos $2.000, no es necesario y no estoy obligado a dar boleta en ese caso. claro, en ese caso, porque no superó el 3% que el reglamento del impuesto general a las ventas establece. Dice, oye, si superaste o encuentras un depósito que superó el 3% del precio de venta, naturalmente te ves obligado a emitir la boleta de venta. Por eso, el que conoce estos temas, ¿no? Si tú armas un protocolo y semanalmente tú me haces llegar la información y lo primero que te pregunto, mira, a ver, esto, vamos a ver todos los depósitos que han existido en esta semana, ¿no? Entonces, verifico
Y inmediatamente, ¿qué hago? Son dos cosas. Te pido el contrato, ¿no es cierto? Y además te pido el precio de venta. Inmediatamente verifico el monto que se ha depositado y ahí es donde deslindo. ¿Estoy obligado a emitir la boleta de venta? ¿O no estoy obligado? ¿Por qué? Porque si estoy obligado a emitir la boleta de venta, hay un impuesto al débito, que equivale al 50% del valor de construcción. Pero por otro lado, tienes que ver si tienes el crédito para contrastar con este impuesto del débito. Pero se puede dar el caso que de repente has vendido, te digo profesionalmente, en mi experiencia, y he encontrado empresas que han tenido mucha suerte y que han vendido todo, sin haber puesto un ladrillo. Entonces, ¿qué haces con ese impuesto al débito? Tienes que ir donde el asesor, donde el contador, oye, ¿qué hago? Algo que me permita legalmente. O sea, yo lo que estoy viendo en un contexto y todo lo que te voy a decir es un contexto objetivo, real. No es que aquí no entra a tallar otros temas. Aquí tengo que resolverlo dentro del contexto legal. ¿Qué me permite la ley hacer esto? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo subcontrate la obra. O sea, yo no mismo lo ejecuto, sino va a venir un tercero y me contrata y me va a construir la obra. Entonces, naturalmente yo tengo que decirle al subcontratista, oye, empresa BZ SAC, tú vas a construir mi obra. Entonces ahí yo tengo que ver cómo manejo ese crédito del IGB. Probablemente yo le diga, dame un adelanto de factura y yo te voy a pagar el IGB. Porque es obvio, si yo ya tengo el IGB cobrado del débito, ¿no? Entonces pago al proveedor el IGB del crédito. Entonces, subsano el problema tributario. Y evito que en la empresa, cada vez, cuando empiece a construir, quede ese crédito del IGB en el aire. No sé si me estoy explicando. Porque si tú vendiste todo en un primer momento, ok, pagas al Estado, no haces la figura que yo te estoy planteando, y comienzas a ejecutar después el proyecto, pero tú ya pagaste del IGB. Entonces, cuando comienzas a pagar el IGB del proveedor, que es el crédito, te va a quedar en el aire, porque ya vendiste todo. No sé si me explico. O sea, en este ejemplo tan sencillo, entonces lo que se hace normalmente, y es legal, entonces trato de pedir al subcontratista, le digo, oye, mira, he vendido todo, tú vas a ejecutar la obra y extiéndeme una factura por adelanto de ejecución de la obra, no te voy a perjudicar y te pago el IGB, porque yo ya lo cobré. Entonces quiere decir que ya en este ejemplo tan sencillo, ¿no? Evitas de tener problema tributario y sobre todo que no te termines con un crédito del IGB que al final no lo puedas utilizar en este proyecto que estás ejecutando. Porque, ojo, cuando tú le pagas al proveedor, le pagas con IGB, ¿ok? Y si vas a dejar el IGB en el aire y no lo vas a poder usar porque ya vendiste todo, vas a terminar con un exceso de crédito IGB. Probablemente cuando determines tu utilidad del proyecto, te vas a encontrar con un crédito del IGB, ¿no? Que te ha dejado un forado financiero. ¿No es cierto? Porque ya le pagaste al proveedor y no usaste el crédito. Entonces te deja con un forado. Al final terminas en el balance con una cuenta que es crédito del IGB que no los ha utilizado. Y quieres repartir utilidades, vamos a suponer que tienes 1.000.000 de utilidades y terminaste con un crédito de 300.000, se supone que en el banco tienes 700.000 y no vas a poder repartir dividendos porque tienes un crédito del IGB. No sé si he sido claro en el ejemplo, ¿no? Por eso es que es importante, ¿no? Romper los paradigmas, romper esa pared y armar un protocolo tan sencillo como esto. Así sea la empresa chiquita o mediana, donde yo debo tener como prioridad que el contador y el empresario, ¿no? Armen un protocolo para mitigar este tipo de problema. Eso que te estoy diciendo, un tema del impuesto general a las ventas. Y cuidado, que eso implica la detracción por el lado de la factura del proveedor y la autodetracción por el lado de la boleta de venta. Entonces, lo que hay que evitar es, primero, el problema o el desfase que conlleva de repente pagar un IGB en exceso y te pueda crear un problema financiero. Dos, como sea,
Dos, que al final de que termine el proyecto, no termines con un desbalance y no puedas pagar el dividendo, ¿no es cierto?, producto de la utilidad. Te doy esto a manera de un contexto, porque ¿qué sucede? Que tiene la ventaja que el sector inmobiliario tiene en el impuesto general a las ventas, el crédito, ¿no? En la ley, en el artículo 23 y en el reglamento del C21 del impuesto general a las ventas, te dice clarísimo, ¿no? Que tú puedes usar el 100% del crédito cuando ¿no? Cuando son todo lo que está relacionado al costo directo e indirecto, para hacerte lo más sencillo, ¿ya? Si yo construyo, yo mismo construyo, compro cemento, fierro, etcétera, viene con el IGB, yo uso el 100% del crédito IGB. Y cuando vendo, ¿no es cierto? Cuando vendo, ¿no? Está afectada la construcción. Vale decir que el IGB cae sobre el 50% del precio de venta. Entonces tú tienes un IGB, ¿no es cierto?, que cae sobre la construcción, no sobre el total. Pero sin embargo, usas el crédito del IGB del 100% del proveedor. Entonces, aún así, vas a tener un manejo que tienes que ser muy fino, que tiene que ser muy fino entre el contador y el empresario para evitar de tener problemas de carácter financiero. ¿Por qué? Porque los proyectos financieros en un contexto necesitan de mucho dinero para la inversión, ¿no? Tú desde que ya estás comprando el terreno, muchas veces el empresario tiene que acudir a terceros o al banco para pedir préstamo, generar un préstamo para poder comprar el terreno y luego para comenzar a ejecutar el proyecto. Imagínate si no manejas bien las cosas. Claro, no, Imagínate, habría, ¿no? 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 Entonces se crearías un gran problema en la contabilidad y en la tributación y puedes crear un gran forado en las finanzas de la empresa constructora inmobiliaria. ¿Ok? Por eso es que esa es a manera de un ejemplo tan sencillo como esto. Pero, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué estoy exhortando? Aquí está la parte fundamental. ¿Qué exhorto? ¿Qué le digo al empresario que me está escuchando y al contador? Pues ya hay que romper paradigmas. Ya no debe ser el contador que llegó a fin de mes, dame los papeles, dame el extracto bancario. No, eso se terminó, ¿no? Entonces, tienes que armar un protocolo que te permita, digamos, tener tus comités contables, ¿no? Una vez al mes o dos veces al mes. Eso va a depender de la magnitud, ¿no? De la empresa y del proyecto que se está ejecutando. Ahora, naturalmente, hay que tener en cuenta y claro el tipo de proyecto que se va a ejecutar. Porque si ya estamos hablando de un proyecto que supera las 35 UITs, aquí es un poquito más delicado. Así, ahí sí que se necesita, ¿no?, estar permanentemente con una comunicación fluida entre el empresario y el contador para poder superar este tipo de problemática. Mira, ya estamos viendo ya las raíces de estos temas que suscitan en esta actividad. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tú mismo ejecutas el proyecto? Cuando tú mismo ejecutas el proyecto, naturalmente, ¿qué sucede? Que tú al construir el proyecto, tú vas a tener en cabeza la mano de obra. Y la mano de obra no te da crédito el IGB. ¿Ok? Se supone que si yo, mira, a manera de ejemplo te pongo, si yo tengo un presupuesto de una obra de 1 millón, el 35% corresponde a mano de obra. ¿Ok? pero Vamos ahí a... en el ejemplo estamos hablando, digamos, yo construyo como persona natural en el ejemplo o como empresa inmobiliaria, porque también Muy, vemos que hay construcciones que lo hacen como persona natural que supera, digamos, el millón. correcto. Aquí voy a aclarar lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que yo mejor recomiendo? Quizás debí empezar por ahí. Mira, desde mi punto de vista, es mucho mejor que los proyectos inmobiliarios se manejen como persona jurídica. Nunca hay que comprometer digamos, las operaciones empresariales como persona natural.
Porque acuérdate que como persona natural tú puedes generar renta de primera categoría, de segunda categoría, de cuarta o de quinta. Y si tú mezclas, ¿no es cierto?, todas estas rentas en un mismo, como persona natural, te puedes crear un problema muy grueso, ¿ok? Entonces, es importante el orden desde todo punto de vista. O sea, comenzar a trabajar ordenado, como debe ser, ¿no es cierto? Si yo puedo crear una empresa que pueda llevar mi negocio empresarial, los proyectos inmobiliarios, en buena hora. ¿Ok? Y es recomendable siempre ¿no? una SAC o una SA. Porque yo lo que pienso es, si uno que es empresario y comienza a ejecutar proyectos, y si yo me pongo en ese contexto, yo entiendo que el empresario no solamente se va a quedar con un proyecto, es la famosa empresa en marcha, que es un principio muy fundamental que me lo enseñaron en el primer día en la universidad, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que yo voy a seguir ejecutando proyectos, entonces tengo que crear una empresa. ¿Para qué voy a mezclar mi parte empresarial poniéndome como persona natural? O sea, yo tengo que mirar hacia adelante, hacia lo que viene. Entonces, hay que separar, ¿no? Este tipo de operaciones empresariales poniéndolo en un contexto de una persona jurídica, ¿ok? No mezclando lo otro, porque, mira, si yo me pongo como persona natural, mira el enredo que me puede ocasionar. Ponte que yo alquile, tengo departamento de alquile. Ponte que yo emita de repente un recibo de honorario por asesoría, porque soy ingeniero, puede salirme la asesoría. Va a ser sencillísimo. Estoy en planilla, ¿no? Voy a tener que armar una cuenta corriente para uno, para el otro, para el otro, para el otro, se me va a armar un problema grande. Entonces, para hacerlo más sencillo, ¿no? Mejor que a nivel empresarial, ¿no? Se manejen los negocios y las otras rentas como persona natural, porque es obvio, ¿no es cierto? Primera categoría y de segunda categoría, la cuarta y la quinta, tiene que ser como persona natural. Por eso es que ya aclarando este punto, ¿no es cierto? Ya poniendo una SAC, además que tienes que mirarlo también desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista que cómo te ve el banco, desde el punto de vista cómo te ve el cliente, desde el punto de vista cómo te ve el socio. ¿Por qué? Porque eso implica que si voy a ejecutar proyectos, tengo que tener un socio que o alguien, digamos, que me financie el proyecto, ya sea socios o prestamistas que pueden ser personas naturales, personas jurídicas, el mismo banco, ¿ok? Porque se necesita mucho dinero para ejecutar estos proyectos. Entonces, ¿cómo lo voy a ver como persona natural? No tiene una lógica empresarial. Entonces, en esa lógica empresarial, yo sugiero que sea como empresa, y la empresa, obviamente, tiene que tener un buen contador, que esto es lo que siempre me preocupa, porque esta es una especialidad, ¿no es cierto? Y, como te digo, romper los paradigmas, armar un protocolo y ser más ordenado. Mira, te voy a hacer otro ejemplo sencillo. ¿Qué ha pasado en la etapa del COVID? En la etapa del COVID muchas empresas, ¿no es cierto?, han tenido sus gastos operativos o sus proyectos que se han paralizado. Arequipa ha estado hasta hace un mes. Lima estuvo hasta junio. Aún todavía otros departamentos del Perú continúan, ¿no? Que no pueden comenzar a ejecutar sus proyectos. Entonces, ¿qué han hecho las empresas? Han acudido al préstamo de Reactiva Perú. Muchas han tenido suerte de conseguir este préstamo, pero lo han conseguido como empresa, porque eso te garantiza. El banco, que es el que está manejando todo este tema del Reactiva Perú, tiene que verte como empresa, tiene que tener un historial de la empresa, tiene que tener un historial de los socios, tiene que tener un historial crediticio. Entonces, desde ese punto de vista, tú tienes que ir manejando las cosas a nivel de empresa, ¿no? Crear para esos fines la ejecución de un proyecto inmobiliario. Entonces, este préstamo del Reactiva Perú,
Mira, sencillo. El interés que está cobrando es 1.5%. Y obviamente te está dando 1 año o 2 años de gracia. ¿Ok? Entonces, al ingresar este dinero del Reactiva Perú, tiene como objetivo, ¿no? Este préstamo tiene como objetivo para que tú lo uses en los proyectos que estás ejecutando, que estás trabajando. No lo puedes distraer para otras cosas. Pero en este contexto, este préstamo del Reactiva Perú tiene una casuística especial, que tienes que aplicar una norma internacional número 9, instrumentos financieros, y tienes que aplicar la NIC 20, préstamos del Estado, subsidiados por el Estado. ¿Ves? Entonces, aquí ya entra a tallar cosas que ya en el mundo contable y empresarial, ¿no? Si no estás al día, sonaste. Ya estás fuera del mercado, como empresario y como contador. ¿Ok? Entonces, del carácter en el contexto tributario, también tienes que verlo, porque ese interés que vas a pagar al Estado, tú dirás, ¿el interés es deducible? ¿El interés forma parte de, los intereses o este préstamo forma parte del límite de 3 veces el patrimonio? Que quiero agarrar acá carnecita. Significa que cuando yo creo una empresa y veo el futuro de mi empresa, tengo que ver cómo manejo todo el dinero que voy, ¿no? Si yo como accionista lo estoy poniendo para mi proyecto, ¿lo manejo como préstamo? ¿Lo pongo en el capital social? ¿Ok? Entonces, si no estás al día en una tributación y hay una ley que se llama de subcapitalización que te pone límites, ¿no? Y nadie te golpea y te dice, oye, señor, tu capital es de 1,000. No, ahora tienes que ponerlo. Como, mira, yo hago mis cálculos porque has hecho préstamo al banco, has hecho préstamos a tercero, has hecho préstamos a accionistas, pero tu interés que estás pagando, ¿no es cierto? Es inferior a 3 veces tu patrimonio. Te pongo un ejemplo sencillo también. Ponte que yo presté 1,000,000 y estoy pagando como intereses, el banco me prestó. Mira, el banco, nada más. Porque siempre las empresas inmobiliarias no solamente acuden al banco, acuden a terceros, a empresas vinculadas, a los mismos socios, y tienen que cobrar intereses, ¿no es cierto? Y tienen que tener un contrato, y un contrato con fecha cierta. O sea, no es un contrato así tan simple. Tiene que estar notariado como debe ser, como no, y tener que tener fecha cierta. Ahí tengo dos consultas, dos preguntas. Con respecto a la fecha cierta, si bien es cierto, las fechas ciertas lo da el notario, pero ahora con este tema de lo que hemos pasado, ¿no? Se ha digitalizado algunas cosas. Entonces, hay varias empresas digitales que nosotros estamos trabajando también. Para la SUNAT hay respaldo de estas empresas digitales. Una de ellas, por ejemplo, la que nosotros estamos trabajando es Tucap, ¿no? Ellos nos están brindando el soporte digital para poder enviar los contratos a nivel nacional y que los inversionistas o los desarrolladores puedan firmar de forma rápida esos contratos. ¿Cómo? Eso es por un lado. Pero por otro es lado, obvio, pues por eso te digo, en el contexto en que estamos viviendo, lo que ha pasado en esa etapa, oye, pero si no había notaría trabajando, ¿a quién le ibas a firmar? O sea, por eso que se han ido dando una serie de normas. Mira, yo te voy a decir que yo he estado desde que comenzó el 13 de marzo hasta la fecha, no hay un día que yo no amanezca desde temprano hasta en la noche viendo las normas tributarias, laborales, etcétera, que están cambia y cambia y cambia y cambia. ¿Y con qué objetivo? Contratar de darle una mejor asesoría a las empresas. La pregunta que tú formulas habría que ver, oye, ¿hubo un notario que atender? No hubo. ¿Cuándo atendió el notario? Después de un mes. Pues yo tengo que estar bien fijado que cuando pase el tiempo, ¿no es cierto?, ir conservando todas las normas que han habido en esos periodos para que cuando me llegue la fiscalización, oiga señor,
Arequipa lo declararon en estado de emergencia y de cuarentena hasta, por decir, el 31 de agosto, si no me equivoco, hasta el 31 de julio. No había ningún notario. Y lo he legalizado con fecha 2 de septiembre, por decir un ejemplo, ¿ya? O 2 de agosto. Ponte que hasta 31 de julio ustedes estuvieron en cuarentena. Y el 2 de julio recién me legaliza. Pero no, pero miren, acá está la norma que me ampara que en ese periodo, ¿no es cierto?, hubo cuarentena y no atendían los notarios, no salía nadie. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, por eso es que es importante que cuando uno, ¿no? Digamos, esté muy ordenado dentro de estas normas, estar plenamente identificados, conservarlos. Desde ahí que yo en mi libro aparecen todas estas normas tributarias desde el 14 hasta el 31 de agosto, para que tenga, digamos, una herramienta el contador y el empresario. A ver, vamos a buscar una norma en el libro de Ramírez, aquí aparece y me ampara. Como por ejemplo, el subsidio, el dinero que le dieron a los trabajadores. ¿Te acuerdas del 35% que se le dieron a los trabajadores que ganaban hasta 1.500? ¿No? Tú presentabas a la SUNAT con tu número de cuenta corriente y la SUNAT inmediatamente te abonaba. ¿Y cómo contabilizas ese dinero? Si el contador no tiene conocimiento, de repente te lo graba con el pago a cuenta del impuesto a la renta o como un ingreso gravable al final. Pero hay una norma especial que decía que ese dinero no estaba grabado. Pero ahí yo también tengo que aplicar una norma internacional. O sea, aparte de aplicar la norma tributaria, tengo que estar al día también con las normas contables para verlo en un contexto mucho más amplio. ¿Ok? Entonces, esos detalles hay que ir viendo. Por ejemplo, la prórroga de las declaraciones juradas. Ese es otro gran ejemplo, ¿no? Los que vencían normalmente en marzo, se creó una norma que a los que superaban los 2.500 UITs hasta las 5.000 UITs y los que no superaron las 5.000 UITs. Para los principales contribuyentes, para los que no eran principales contribuyentes, había todo un cronograma. ¿Ok? Entonces, todos esos aspectos tiene que conocerlo el contador. Claro. ¿No? Hace Si un no, momento ¿no? habló sobre el tema de los inversionistas. Yo como empresa constructora puedo recaudar capital de inversionistas. ¿Habría algún impedimento con la SBS o con temas de SUNAT si todos mis proyectos los manejo a través de inversionistas, a través de terceros? Es decir, yo quiero hacer una habilitación urbana, necesito comprar la propiedad, hago los contratos con los inversionistas recaudando todo el capital, ¿no? Inversionistas a nivel nacional. ¿Habría algún inconveniente con el tema de la SBS o el tema de la SUNAT por manejar todos mis proyectos a través de inversionistas? ¿Son personas jurídicas o personas naturales? Los inversionistas es mixto. Algunos son personas jurídicas y otros son personas naturales. Mira, si lo miramos en ese contexto, si tienes fecha cierta, tienes contrato, ¿no? Ves el interés que te va a generar, vas a ver tu patrimonio, porque por eso te digo, tienes que, mire lo que tú cómo conlleva, mira, tienes que ver tu patrimonio, o sea, cómo está compuesto tu capital social, qué interés vas a pagar, ¿no es cierto? ¿Cómo te respalda tu patrimonio, ¿no? Financieramente y tributariamente, ¿no? ¿Ok? Cuidado que, por ejemplo, hay una norma que rige hasta el 31 de diciembre de este 2020 de ver 3 veces el patrimonio. No te di el ejemplo, pero ahora te lo voy a dar. Ponte que yo reciba un préstamos por un monto de 1.000.000 y pague, por decir, 100.000 soles de intereses al año. Y si tengo un patrimonio negativo o de 1.000 soles, ¿cuánto de 1.000 soles, cuántas? Si lo multiplicas por 3, ¿cuánto viene a ser tu capital social? 3.000 soles. Y estás pagando 100.000 soles de intereses. Entonces, ahí ya estás creándote un problema tributario. Porque va a haber un monto que no va a ser deducible para efecto de impuesto a la renta. O sea, que el interés que estás pagando a esos inversionistas, terceros, ¿no? O vinculados, o los bancos, ¿no? Si bien es cierto recibido,
pero tributariamente no vas a tener una deducibilidad. ¿Por qué? Porque tu patrimonio es pequeño. Entonces, ¿qué hago yo como asesor, como contador? Por eso te digo, hay que romper esos paradigmas, hay que romper esas ¿Cuál barreras. es la Entonces yo como, recomendación? no, El tip. entonces yo te tengo que decir, mira, señor Cristian, con su patrimonio va a tener muchos problemas con el interés que está pagando. Veamos cómo respaldamos. Usted tiene dinero en el pasivo. Vamos a suponer que tú lo hayas aportado por decir 100,000 soles. Yo le recomiendo que pase a capital social. Capitalícelo. Para que cuando llegue al capital social 3 veces al patrimonio, 300,000. Entonces, el interés que tú estás pagando es deducible. No vas a perder 30% pues de 200,000 o 300,000. 30% de 300,000 es 90,000. Es un monto altísimo. ¿Ok? Y te puedes desfinanciar. ¿No? De ahí que uno, te digo, en esa etapa de fiscalización, uno tiene que tener todo ordenado. ¿No? Todo ordenado. Es más, inclusive yo recomiendo, por ejemplo, si yo tengo un sistema contable y en ese sistema contable me permite colgar en las nubes la información, ponte que yo tengo una empresa y tengo a un encargado de ventas, a otro encargado de tesorería, a otro encargado de la parte legal y al ingeniero. Entonces yo mensualmente le tengo que decir a ellos, armando un protocolo, pero con el respaldo de la gerencia general, ¿no? ¿No? Y le digo, señor gerente general, mire, me voy a reunir con todas las áreas y y a la señorita de venta le voy a decir que semanalmente me cuelgue todas las ventas que realiza. ¿Y por qué? Porque quiero boletear oportunamente, porque quiero pagar la autodetracción. ¿Y por qué te reúnes con el ingeniero? Porque quiero que el ingeniero todos los meses me haga llegar la valorización, pero antes tiene que hacerme llegar el presupuesto de la obra, las valorizaciones de la obra. Oye, ¿por qué quieres el presupuesto? Porque al final el costo que ha colocado en el presupuesto, yo tengo que llegar a ese monto como costo de venta. Si el señor dice que le va a costar la obra con reajustes, etcétera, 100,000 soles, entonces yo tengo que tener 100,000 soles. Salvo que haya un reajuste y esto obviamente yo tengo que contemplarlo en mis estados. Pero si yo no hablo con él, no converso con él y no sé nada del contrato, entonces ¿cómo voy a llegar a aterrizar a tener una información buena y cuando venga una fiscalización voy a tener problemas grandotes? ¿No? Entonces, y así, voy donde al encargado de la planilla. Muy bien. Oye, y yo necesito que todos los meses cuelgues en la nube para yo poder ver las boletas, el plamen, el contrato de SCTR, el control de entradas y salidas del personal. ¿Y por qué? Porque cuando yo llegue la SUNAT, yo pueda justificar la mano de obra, mi costo de la mano de obra que aparece en mi contabilidad y que está señalada en el presupuesto. Entonces, así voy ordenando las ideas y cada mes me reúno y con estos protocolos que yo armé al principio los voy renovando. Pero todo estoy teniendo, todos lo están colgando en las nubes, pero ¿qué estoy obteniendo de esto? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el mérito? El mérito número uno, que mi contabilidad está ordenada, que puedo presentar estados financieros, que el gerente o los dueños pueden tomar una decisión. Tercero, cuarto, y lo más importante, que yo tengo la seguridad que cuando venga una fiscalización, yo voy a tener todo ordenado y el auditor se va a ir contento y obviamente me va a evitar de tener multas, me va a evitar de que llegue al tribunal fiscal, porque todo lo sustenté apropiadamente. Miren, les estoy dando una sugerencia al menor costo. Yo no les estoy diciendo, compren un sistema, hagan esto o contraten. No, simple y llanamente es la comunicación. Y segundo, la actitud. Son dos cositas que no cuestan nada. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo mido todo esto solamente en la comunicación fluida, ¿no? Y tengo todo en orden, entonces el contador cuando llegue al final o cada mes va a presentar su mano de obra, que está alineado,
con lo que establece, lo que aparece en el plame, lo que ha hecho el encargado de personal. Mis ventas va a estar alineado con lo que ha hecho el jefe de ventas. Mis compras van a estar alineados con el que ha hecho el de logística. Mis consumos de materiales van a estar alineados con el del almacén. Mis salidas de dinero, mis aportes de capital, los contratos mutuos van a estar alineados con lo que el legal me ha entregado. Tan fácil como eso. ¿Y dónde está? Colgado en la nube. Simplemente lo que ha hecho el contador, comienza a armar sus protocolos. Dice, lo que son los contratos de legal por ventas futuras, le digo al de ventas, Carlos, ponte el asistente contable, tú que registras las ventas, ahí te estoy enviando todo lo que han colgado de las ventas el departamento. Concilia, fíjate si has emitido todas las boletas. Llama al tesorero, Enrique, tesorero, vengan los tres, trabajen. Y llega a fin de mes y naturalmente que todo va a estar alineado y no van a tener ningún problema, no van a haber multas, más sus intereses. Cuando llegue la fiscalización, éxito. ¿Ok? Entonces, repito, unificar criterios, misma empresa, ¿no? Y mismos objetivos. Simple y llanamente en la comunicación. En la comunicación has roto los paradigmas. Tan sencillo como eso. Pero el contador tiene que, obviamente, conocer bien sus aspectos sus aspectos tributarios, sus aspectos de normas internacionales, tiene que estar al día. Mira, te doy otro ejemplo, bien sencillito. Mira lo que ha causado el COVID. Ponte que tú has estado pagando a los ingenieros tus proyectos inmobiliarios durante la etapa del COVID, cuando hubo la cuarentena. Ya. No le pagaste completo, pero le pagaste la mitad, o el 60%, lo que acordaron. Ya, lo que acordaste. ¿El ingeniero ha estado produciendo? No. ¿Forma parte del costo? No, porque no ha estado produciendo. Quiere decir que sus sueldos de repente por marzo, abril, mayo, junio, julio, mientras no está trabajando, yo tengo que sacarlo del costo y considerarlo como gasto. Porque aquí hay dos conceptos. O está en el costo o está en el gasto. Cuando está en el costo se supone que yo hago un presupuesto del proyecto. Y quiere decir que ese costo está generando un ingreso. Pero mientras el ingeniero no ha estado trabajando, no ha estado generando ingreso. Se ha convertido en un gasto, no en un costo, porque no ha generado. Todos esos tipos de cosas que han sucedido en este contexto, eso conlleva con mayor razón, con más fuerza, más contundencia, de que debe haber una comunicación fluida. Que ya se deben romper los paradigmas y que este techo que separa entre el empresario y el contador se debe tumbar con ladrillos y todo, con cementos y todo, y llegar a ese nivel. Pero obviamente siempre tiene que tener un respaldo de un asesor, porque de repente el contador, en su poca experiencia, no puede resolver estos tipos de cosas y necesita de un respaldo. ¿Ok? Entonces es muy importante que exista esta situación para que tenga éxito en las fiscalizaciones, tenga éxito en tomar decisiones, que tenga una herramienta que son los estados financieros en la toma de decisiones. Ya ahora el estado financiero, como te digo, las normas internacionales que han cambiado sustancialmente. Muchas empresas, por ejemplo, que alquilan oficinas. Muchas han dejado de alquilar oficinas y decir, hasta aquí nomás porque yo no he tenido ingresos. O de repente han dicho, no, te pago el 30%. O de repente te han dicho, no, yo cuando comience a producir, yo sigo en tu oficina y recién te voy a pagar. Eso tiene un tratamiento contable también especial. Entonces, esta situación de que estamos viviendo actual, ¿no es cierto?, que yo le llamo un proceso de aprendizaje. Deja de hablarle COVID, ¿ya? Proceso de aprendizaje. Quiere decir que al empresario
y al contador y a todos los que trabajan en la oficina tienen que haber aprendido de cómo ahora la comunicación es mucho más importante que antes. Hasta el 14 de marzo yo pensaba así, pero después del 14 de marzo ya debo pensar en otra forma. Ya debo ubicarme. Ya debo plasmar las cosas como deben ser. ¿Por qué? Porque la verdad es que se ha movido todo este tipo de esquemas este proceso que le estoy llamando de aprendizaje, no le estoy poniendo su nombre, le estoy poniendo proceso de aprendizaje, para no crear, ya que estamos ya muy hastiados de lo que dicen los periódicos, la prensa amarilla. No quiero tocar para nada. Tomémoslo como un proceso de aprendizaje, en todo contexto, en todo contexto. ¿Ok? Entonces ya es tiempo de que el empresario, que en Arequipa y en todo ese sector del sur que son muy, muy aguerridos, les gusta invertir, ya también, digamos, tengan esta idea muy clara que deben cambiar, deben variar y las decisiones deben tomarlas como les acabo de decir. Siempre, si tienen un respaldo de un asesor, en buena hora. Les repito, en mi libro están todos sus detalles, ¿no?, que les acabo de explicar, pero siempre se necesita de una asesoría. O sea, no porque está mi libro y ya está toda la receta. Sí, es obvio, pero siempre hay cosas se necesitan dar un soporte, ¿no? Porque cada empresa tiene su propia realidad y en ese contexto hay que siempre uno enrumbarlos como debe ser y para eso necesitan su asesoría. Espero haber contemplado todas las necesidades o las vicisitudes. Ahora sí estoy listo para poder contestar las preguntas que ustedes necesiten o consideren pertinentes. Listo. Buenísima información, poderosa información, sobre todo nos ha aclarado varios puntos. Sin embargo, me quedé un poco con la duda con el tema de los inversionistas. ¿Este impuesto que la empresa paga a los inversionistas es deducible de gasto, teniendo en cuenta que los inversionistas son personas naturales y ellos no nos emiten, digamos, algún comprobante por el interés que le está pagando? Ahora, Mira, aquí, ¿qué pasa si el interés es por encima, el interés que se paga, ¿no? Es por encima del precio de mercado o lo que establece la SBS? ¿Qué pasa en ese caso? Digamos, muy bien, estamos está hablando bien. de un interés Ujú. del 4 o 5% mensual. Muy bien, aquí son dos preguntas que me estás formulando. Primero, hay que separarlas, ¿no? O sea, el interés que me cobre una persona natural. Acuérdate que una persona natural cuando no es habitual, ponte Raúl Ramírez, ¿no? No es habitual, yo te presto dinero y te cobro interés. Yo no tengo que emitirte comprobante porque yo no estoy obligado a llevar contabilidad. Yo estoy cobrando un interés que si tú lo que tienes que hacer es declarar el impuesto correspondiente de retenerme. No, tú cuando me pagas antes de girarme el cheque me retienes un impuesto y eso lo declaras, ¿no? Lo declaras reteniendo. La SUNAT se va a enterar que a Raúl Ramírez le has retenido un impuesto, ¿por qué? Que corresponde al interés correspondiente. Pero si te lo realiza una empresa, ya la cosa cambia, porque la empresa tiene que facturarte y ponerte el IGB. ¿Ok? Entonces, ahí son dos situaciones muy, muy, muy distintas. Ahora, esa es la primera pregunta que te la estoy resolviendo. La segunda pregunta, es importante que el interés que tú estás viendo tiene que estar alineado al interés del mercado, porque de lo contrario puedes tener problema en la deducibilidad, ¿no? Si está por encima del mercado, ojo, 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 ya ahí ya tienes un detalle que tienes que manejarlo tributariamente, ¿no? Entonces ahí no vas a tener mucho problema en que se pueda deducir el exceso. ¿Okay? Entonces, por eso hay que mirarlo bien en un contexto, quién es el que te está, ¿no? Y por otro lado, tienes que ver tu patrimonio. ¿Ok? Si va a ser, digamos, si tu patrimonio te respalda las 3 veces del interés que estás pagando. Y cuidado que en el año 2001 ya la situación cambia, ¿no? Porque ya no es el patrimonio, sino ya están hablando de liquidez.
Y ya vamos a hablar, ya cuando lleguemos al 2021, vamos a tocar este tema de la equidad tributario, que también es necesita de una casuística especial. Nos comentó, tenemos una pregunta, señor Raúl, del señor Robinson Vilca, nos dice, saludos Cristian, al doctor Raúl Ramírez, quisiera consultar sobre el uso del dinero de Reactiva Perú, que ya lo comentó hace un momento, ¿puedo usar ese dinero para construir mi proyecto inmobiliario? Nos indica. Justamente ¿Bajo qué ese es el motivo. lineamientos se puede utilizar el dinero para los Justamente proyectos? a eso se refiere, por eso está el préstamo Reactiva Perú. Porque el préstamo que te está subvencionando el Estado es justamente para que ejecutes el proyecto o avances tu proyecto. No es para pagar dividendos, no es para prestar, no es para devolver préstamos. O sea, cuidado con la confusión, que se pueden crear un problema tributario bien, bien serio. Por eso lean bien el contrato de Reactiva Perú. Así, 3, 4, 5 veces. Y fíjense cuál es el objetivo del contrato, ¿no? Por ahí escucho que algunos, que está muy mal hecho, que digamos que lo están teniendo otro uso. Cuidado con eso, que yo recomiendo que eviten de tener problemas tributarios o eviten de ser fiscalizados y tengan, digamos, situaciones muy serias. Por eso es que les estoy tomando precauciones en el caso de una fiscalización, si es que lo tuviera. Las cosas tienen que ser correctas. El que anda por buen camino no tiene nada por qué tener problemas. Al contrario, no, la tranquilidad no tiene precio. Así es, dormir tranquilo, no hay como dormir tranquilo todas las noches. Ah, ajá. Nos dice Sebastián Gilaja, dice, doctor Raúl, ¿en qué caso se podría deducir el pago al personal? Dice, nos pregunta Sebastián Gilaja. Y ya. Y yo lo voy a ampliar un poquito más al amigo que el pago del personal siempre tiene que estar en planilla. No necesaria, o no necesariamente siempre tiene que estar en planilla, me corrijo. Si es un personal que está trabajando más de 4 horas diarias, tiene que estar en planilla, eso es obvio. Tiene que tener un contrato, ¿no? Si es que le conlleva eso, ¿ok? Y ahora obviamente tiene que regirse con los protocolos que las disposiciones laborales están rigiendo, ¿ok? Hay una serie de protocolos que tienen que estar muy alineados, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo te voy a poner un caso especial, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el personal que no ha estado trabajando en el tiempo del COVID? ¿Es deducible o no es deducible para el impuesto a la renta? Si es un personal, por ejemplo, que yo he sido el contador de una compañía y acá en Lima me han pagado marzo, abril, mayo y junio, evidentemente puede ser que me hayan pagado el 50%, 60%, de acuerdo a los protocolos laborales que se han estado dando. Son tan amplios los protocolos, las disposiciones laborales son pero amplísimas. Entonces, si me han pagado y si yo soy dependiente de la empresa y me impiden, porque existe una norma, ¿no? De impedimento de ir personalmente acercarme a trabajar, pero sí he estado trabajando, ¿no es cierto?, vía remoto. Es obvio que al estar, hay una justificación, entonces naturalmente es totalmente deducible mi gasto. El detalle está en cuanto a normas internacionales, o sea, vale decir al ingeniero que ha estado en una obra, en un proyecto inmobiliario o en una obra de construcción civil, porque son dos cosas distintas. Acuérdense, las obras de construcción civil, ¿no? Las obras que yo tengo con un cliente, ¿no? Eso es un servicio. No, construcción no es cuando yo construyo y vendo, estoy vendiendo unidades inmobiliarias. Hay que separar bien estas dos situaciones de la empresa porque cada una de ellas tiene una clasificación, una identificación en la clasificación internacional de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque la construcción, la CIUT, esta clasificación internacional está en la división, en la sección F. Y sin embargo, el inmobiliario está en la sección E, si no me equivoco, ¿no? Entonces hay que separar, porque hasta que en el RU, cuando tú haces una actividad inmobiliaria,
tienes que colocar bien, ¿no? La CIUT en el RUC para que no tengas problemas de carácter tributario. Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy inmobiliario y lo he puesto como construcción, puedes tener problemas muy serios, porque obviamente lo primero que se te va a encimar es el cencico. Es decir, oye, tú has puesto construcción y estás haciendo proyectos inmobiliarios, págame el cencico. ¿Ves? O de repente cuando hagas el pago a cuenta del impuesto a la renta, la SUNAT va a detectar y dice, pero este es constructor y está pagando el impuesto a la renta, porque el impuesto a la renta en el sector inmobiliario se paga cuando recién se entrega la unidad inmobiliaria, no antes, cuando estoy vendiendo, mientras es venta futura, ¿no? Mientras el proyecto no está terminado, vale decir, no se ha terminado, ¿no? Y cuando recién se termine y se entregue la unidad inmobiliaria, recién la empresa realiza el pago a cuenta del impuesto a la renta, artículo 57 del impuesto a la renta, ¿no? El que rige a partir del 1 de enero del 2019, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí ya se han presentado los hechos sustanciales. Yo ya he entregado el bien al adquiriente y ya el adquiriente toma responsabilidad del bien. ¿Ok? Entonces, en ese momento nace la obligación. Pero en el construcción no. En el construcción hay dos formas de pagar el impuesto a la renta. Uno, por lo que yo valorizo mensualmente, y lo otro, de acuerdo al cobro. Pero ahí también se requiere también una asesoría especial. Por ejemplo, ahora yo estoy, digamos, sugiriendo a las empresas constructoras, las que construyen, las que prestan servicio, por ejemplo, que traten de cambiar para los próximos proyectos del 2021, ¿no? Pagando el pago a cuenta de acuerdo al cobro, tributariamente. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente esta situación que yo le llamo, vuelvo a repetir, de aprendizaje, no quiero hablar con el nombre que no me disgusta hablar del otro, no es que me disguste, sino ya estamos cansados, ¿no? Entonces, en este proceso de aprendizaje, obviamente yo como asesor tengo que darle lo mejor para el empresario, decirle, oye, mira, probablemente el próximo año continúe esta situación y tus proyectos tienes que manejarlo, tus finanzas tienes que manejarlo bien, ¿no? Entonces yo te recomiendo que hagas un cambio del pago a cuenta y lo hagas a los constructores en función del cobro y no del devengo, o sea, con la valorización mensual, porque tú puedes terminar al fin de mes la valorización, pero no la cobras hasta el mes siguiente. Pero la ley del impuesto a la renta te obliga en uno de esos artículos, ¿no es cierto?, en el inciso B del artículo 63 y en el 36 del reglamento, que el pago a cuenta, ¿no?, o lo haces de acuerdo a la valorización terminada, ejecutada, independientemente si ha sido cobrada, o cuando se cobre, que es el inciso B. El inciso A, perdóneme, me corrijo. Ok. Bien, bien, qué información que se están llevando, señor Raúl, todos los que están conectados, están conectadísimos. Entonces, porque es una información valiosa lo que nos está dando, saber distinguir entre la empresa constructora, inmobiliaria, en qué momento se hacen los pagos, ¿no? Entonces, tenemos una última pregunta, señor Raúl, dice, ¿cuál sería entonces la recomendación al constituir una SAC y sobre su capital social, teniendo en cuenta de que esta empresa desarrollará sus proyectos haciendo juntas de capitales de personas naturales? Muy bien, muy bien. Muy buena pregunta. O sea, tú tienes que primero, sí, mira, en honor a la verdad, ahí hay que hacer ejercicios. Ya, yo te voy a hacer un ejercicio. Ok. Supongamos que yo quiero ser accionista mayoritario para tomar decisiones en la Junta General de Accionistas. Yo siempre tengo que cuidar que mi capital que yo aporte, que va a estar en el capital social, yo debo, desde mi punto de vista, tengo que tener cuidado que yo tengo que, para tomar la decisión, ¿no? Y ser presidente, ¿no? De la Junta, sobre todo para tomar decisiones, y yo voy a ser además el gerente, yo trataría de que el 51%, ¿no?, esté constituido por el aporte que yo haga, ¿no? Y la ley general de sociedades te dice, cuando tengas un 51% del 100%, ¿no es cierto?, ya te conviertes en un accionista que puedas tomar decisiones. Entonces, el resto del capital social podría constituirse con las personas naturales. Entonces, ¿cuál es el beneficio que van a obtener aquí? Que cuando se genere la utilidad,
¿no es cierto?, yo pueda pagar los dividendos. ¿Y qué va a pasar acá? Solamente voy a tener una retención del 5%. ¿Ok? Pero me evito de tener problemas de carácter tributario. Ahora, por ahí, por eso tiene que ser ejercicio, no hay una solución así, puntual. O sea, para eso existe la asesoría, ¿no? Poniendo solamente un ejemplo muy sencillo, pero siempre hay que saber cómo manejar. De repente, parte de los accionistas lo pongo como capital social y la otra partecita como intereses. Porque acuérdense que ese interés también va a formar como costo del proyecto mientras está en ejecución. Mientras está en ejecución. ¿Ok? Yo formo parte, va a formar como costo del proyecto. Y la otra parte como capital, ¿para qué? Para que me dé un soporte tributario y también para que dé una buena imagen, sobre todo una buena imagen del patrimonio de la compañía. Cuando acuda al banco, por eso que el empresario tiene que no solamente mirar así, sino tiene que mirar, el contexto tiene que ser amplio. ¿Cómo me van a mirar los bancos? ¿Cómo me va a mirar el tercero? ¿Cómo me va a mirar los accionistas? ¿Cómo me va a mirar los prestamistas? ¿Cómo me va a mirar el cliente? ¿Ves? En este escenario tan amplio se necesita, obviamente, mirar qué es lo que debe hacer. No sé si está Qué claro. información, está clarísimo, don Raúl. Es una información de verdad de lujo, es una información que mejor que el oro, es información que está en diamante pulido. Y muchas gracias, muchas gracias. Y me gustaría que nos comente un poco más sobre su libro que ha creado, porque hay contadores, hay emprendedores conectados esta noche. Coméntenos un poco más sobre su libro, dónde podemos adquirirlo, además de la buena información que tiene ahí, cómo podemos hacer nosotros para comprar ese libro que estoy seguro que nos va a ayudar a todos los emprendedores que Ujú. invertimos en los bienes raíces. Primero, para adquirir el libro, ahí lo acaban de poner la señorita, deben comunicarse a contacto@ramirezcontabilidad.com. O sea, hacen el pago respectivo, ahí aparece, vayan a contacto y van a ver las cuentas corrientes donde depositar. Cuando tengan el depósito, lo envían, ese depósito, y el libro se lo colocan en una plataforma especial, ¿no? ¿No? Y el que compró justifica y hay una persona encargada acá en la empresa donde inmediatamente se lo envía a su plataforma. ¿Ok? Ahora, el contenido del libro es muy sustancioso. Todos los capítulos yo los considero, como te digo, especiales, muy sustanciosos. ¿Por qué? Porque a mí me ha costado mucho decir, de poner lo mejor para el empresario, lo mejor para el contador. ¿Por qué? Porque he estado día a día siguiendo las normas tributarias, laborales, financieras, y darle lo mejor que yo, de mi experiencia, está trasladado en ese libro. Todos los capítulos que existen son muy buenos. Además tienen un anexo especial donde están todas las normas tributarias hasta el 31 de agosto. Pero además existe otro capítulo especial donde están todas las consultas que ha absuelto SUNAT y resoluciones del Tribunal Fiscal, pero más a consultas de SUNAT que han sido absueltas durante el periodo del del COVID-19. Ya me dices a salir la palabrita cuando yo digo de esta etapa del proceso de aprendizaje, ¿no? La etapa del proceso de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, y como les digo, existe además un plan contable bien estructurado, ¿no? Que le sirva de plataforma. O sea, el empresario y el contador tiene que, primero y principal, comenzar a armar su contabilidad teniendo en cuenta un buen plan contable. Entonces, en el primer capítulo, de suerte encuentran una plataforma del plan contable. Obviamente, eso les sirve como un ejemplo, porque lo pueden adecuar de acuerdo a su realidad. Ya en el siguiente capítulo ya se explica cómo es el proceso contable en una actividad inmobiliaria. ¿Ok? Y luego tienen una gráfica donde les hace la explicación muy sencilla de cómo deben contabilizar el proceso de compras, de ventas, del costo, del uso del crédito del IGB, con su ley, su reglamento, etc.
Y de ahí viene un capítulo especial de cómo resolver con éxito en la etapa de fiscalización. Luego viene otro capítulo de cómo contabilizar, de acuerdo a las normas internacionales, el préstamo de Reactiva Perú. Y luego vienen también acerca de los intereses, todo lo que hemos hablado de los intereses, cómo deben tener en cuenta el patrimonio para respaldar los intereses financieros y sean deducibles. ¿Ok? Y así van a encontrar un ejemplo práctico también de la aplicación de la NIC 15 en el sector construcción. Y las normas tributarias que les acabo de explicar, ¿no? Las fechas de presentaciones de las declaraciones juradas, los cambios, ¿no es cierto? Porque aquí existen, digamos, durante ese periodo ha existido cambios o postergaciones de la presentación de las anuales y las mensuales. Y para recordarles, ¿no?, que estaban subdivididos entre los principales contribuyentes y los que no son principales contribuyentes, tenían diferente fecha de presentación, ¿no? Y cada uno de ellos, los que superaban 2.500, los que no superaban 2.500 y no superaban 5.000 UITs. Y también cuál es la situación de las empresas que superaban los 5.000 UITs. Entonces, todas esas cosas están ahí bien puestas, bien colocaditas, como para que les sirva de una herramienta fundamental ahora y siempre. Estoy convencido, don Raúl, que este libro nos va a ayudar a todos los inversionistas, a todos los emprendedores, a todos los empresarios en bienes raíces, que hacemos desarrollo, que hacemos habilitaciones urbanas, que hacemos cualquier proyecto que tenga que ver en el rubro inmobiliario. Este libro nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, y muchas gracias por compartirlo. Y está súper barato y es fácil de adquirirlo. Yo sé que muchos emprendedores van a adquirir ese poderoso libro para tener la información, porque la única forma de conocer mejor los procesos es a través del conocimiento, la información. Y qué mejor de usted, señor Raúl, que tiene 35 años de experiencia, especialista en el rubro construcción inmobiliario. Nuevamente nos gustaría a nosotros, recuerdo aquella vez que hemos compartido escenarios en el 8 y el 9 de mayo. De marzo. De marzo, perdón. Acá sí, en Arequipa, en claro, el Hotel 5 Estrellas Costa del Sol. Claro, todos los empresarios están nuevamente esperando que pase todo esto para tenerlo sí, nuevamente, porque ha crecido, después de ese evento ha crecido inmensamente inversionistas, desarrolladores, empresarios, para que hagan desarrollos en el rubro de construcción. Lo esperamos con los brazos abiertos. Y bueno, muchos me están pidiendo que haya una segunda entrevista. No sé si, yo sé que su tiempo es limitado, su tiempo también es muy valioso. Sin embargo, no sé si nos puede acceder a otra entrevista más adelante. Sí, acordemos. No, encantado. Tú sabes que, Cristian, estoy siempre apoyándote. Nos apoyamos, perdón, en ese sentido. Llámame el lunes para fijar la agenda. Y encantadísimo. Gracias, gracias por ello, don Raúl. Y bueno, muchas gracias, y todas las personas que están conectadas el día de hoy se han llevado esta información poderosa. Muchas gracias, señor Raúl. ¿Dónde lo podemos encontrar? Ya han colgado sus redes sociales aquí en la transmisión. ¿Cuál es su página web? En Facebook está como Ramírez Contabilidad. En su página web es ramirezcontabilidad.com. Entonces, ya saben, mis queridos amigos emprendedores, adquirir ese poderoso libro que nos va a dar mucho aprendizaje. Gracias, señor Raúl, y gracias a todos los emprendedores. Recuerda que el conocimiento es el mayor beneficio que tú puedes tener para que tengas el poder en tus inversiones inmobiliarias. Muchas gracias, señor Raúl. Hasta Lima y esperemos tenerlo pronto. Gracias. Y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.